Damos gracias a nuestro Padre nuevamente, nos concede por su gracia estar en este servicio de lectura número 113 del jueves 11 de julio de 2024. Hoy tenemos el capítulo 35, el tema corazón voluntario. Vamos a leer entonces el capítulo y luego desarrollamos pues lo que Dios nos concede por el Espíritu Santo entender de acuerdo a este capítulo. Éxodo capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina, la puerta, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo lo que ofrecía, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático.
De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bueno, muy bien, ya hemos entonces leído el capítulo 35. Un corazón voluntario. ¿Listo? Estos son los capítulos, pues nos está hablando de los preparativos para la construcción del tabernáculo. Entonces, hay un énfasis allí, es un corazón voluntario. Entonces, un corazón voluntario, de acuerdo y estrictamente a lo que hemos visto en este pasaje y entendiéndose también la gracia de Dios y el evangelio en el contexto de la palabra de Dios, un corazón voluntario es aquel que entiende y comprende la sabiduría de Dios y procede en consecuencia a ella, no por fuerza o imposición de sí mismo o de otro o de otros. Eso es un corazón voluntario. Le digo que este significado está tomado es del pasaje y del entendimiento de la palabra de Dios y de la gracia de Dios a través de Cristo. Entonces, cuando una persona conoce a Dios, esa persona tiene un corazón voluntario, le obedece, ¿cierto? Al conocimiento, pues, de hecho, se procede a la obediencia. Por eso es que el conocimiento debe ir siempre con obediencia. Se sujeta a Cristo, ¿sí? Y es guiado por el Espíritu Santo. Debe estar presente eh, ese amor para con Dios, ese amor para con Cristo, ese amor para con el Espíritu Santo manifiesto en sujeción. Entonces hay un conocimiento de Dios, hay una obediencia a Él, hay una sujeción a Cristo y una sujeción al Espíritu para ser guiados por Él conforme a la palabra. Eso permite que haya un corazón voluntario. Porque recordemos, amados hermanos, que para que nosotros procedamos a hacer algo para con Dios y que ciertamente le agrade a Dios, que Dios se complazca de ello, como se dice de Abel, que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel tenía un corazón voluntario, ¿cierto? Y mediante la fe presentó mejor sacrificio que Caín. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel más que la de Caín. ¿Por qué? Porque para que nosotros entonces podamos presentarnos delante de Dios y ofrecer de nuestra parte algo desde un corazón voluntario, necesitamos de la gracia de Dios. Por eso deben intervenir el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacerlo. Eso está también muy sujeto a que, así como la salvación, por gracia, no por obras. O sea, un corazón voluntario para con Dios no será nunca por fuerza humana, sino que será por gracia. Así como por gracia somos salvos por medio de la fe, entonces por gracia y mediante esa fe disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para tener un corazón voluntario para amar y servir a Dios.
porque creemos a Dios y le servimos con amor. Entonces se puede desarrollar un corazón voluntario cuando se entiende la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De resto, nadie tendrá un corazón voluntario para amar y servir a Dios. Necesitamos enteramente de la gracia de Dios para proceder de acuerdo a lo que a Él le agrada y vivir de acuerdo al Evangelio guiado por el Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de entender lo que es un corazón voluntario. En este pasaje, el corazón voluntario fue la determinación del pueblo en obediencia a lo que Jehová había mandado. ¿Listo? Comenzando, ¿no? Recordemos que ellos ya vienen experimentando lo que es el poder de Dios, la autoridad de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios, la fidelidad de Dios, que no los ha abandonado, muy a pesar de que son un pueblo duro de servicio. Pero esa manifestación de la presencia de Dios, mediante la exposición de su sabiduría, esto es, mediante la ley, Dios les ha concedido a ellos que su corazón se disponga para lo que Moisés les ha mandado. Entonces, en este capítulo 35 de Éxodo, podemos ver que el corazón voluntario gira en torno a lo que Jehová había mandado. ¿Listo? A lo que Jehová había mandado. Entonces, nosotros tenemos un corazón voluntario, pero está sujeto, está condicionado a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, primero, el corazón voluntario vive y entiende el día de reposo, porque ahí menciona el día de reposo. Éxodo 35, 1 al 3. Vamos a tener que volver a leer el pasaje, pero dividido aquí en 3 puntos. Este es el primero. Entonces, el corazón voluntario vive y entiende el día de reposo. Ahora ya para nosotros, ¿cierto? Ya vamos yéndolo, aplicándolo en el contexto del pueblo, pero luego también en el contexto en el que estamos nosotros ya en Cristo. Por eso que este enunciado está más en función ya de cómo nosotros estamos viviendo y entendiendo el día de reposo. Entonces nuevamente leemos, porque es necesario primero abordarlo a partir del contexto del pasaje. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 7 de Mateo, cierto? Y no solamente el 7, ¿sí? Sino toda la sabiduría de Cristo y todo lo que él mandó, como él mismo dijo, que se predicase el evangelio, que se enseñase a los nuevos discípulos a guardar todo lo que él mandó. Es que precisamente nosotros empezamos a vivir y entender el reposo en Cristo mediante el oír a Él y obedecerle a Él. ¿Listo? Porque la fe es por el oír. O sea, el oír a Cristo, que está ahora siendo anunciado por sus siervos. Y esto por que el Espíritu Santo es quien habla a través de sus siervos. Claro está que deben ser siervos legítimamente puestos por el Señor, porque hoy hay muchas doctrinas y mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, siempre y cuando quien esté ministrando, el siervo de Dios, esté sujeto a Cristo, unido a Cristo y dé testimonio de Cristo conforme a las Escrituras, entonces el Espíritu Santo será quien hable en su boca. Y la persona que oiga y atienda y obedezca a esa palabra, entonces entenderá y conocerá que la doctrina es de Dios y empezará a experimentar ese de reposo, ese descanso unido a Cristo. Porque fíjese que podrá entonces desarrollar un corazón voluntario. Luego dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo,
día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Pues aquí introduce lo de la muerte porque ciertamente la ley contenía eso, ¿no? O sea, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en este libro de la ley para guardarlas. Por eso es que le llaman la letra que mata, o el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, le llaman, está llamado por el Espíritu Santo así en el Nuevo Testamento. Llama, el Espíritu Santo le dice que la ley era la letra que mata, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque si no permanecían, pues entonces se morían, ¿cierto? Si no obedecían, eran malditos. Por eso está la obediencia, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Listo? Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús, Dios envió a su Hijo para darnos vida, para que esa vida la tengamos en abundancia y tengamos vida eterna. Pero también, de hecho, se dijo y está dicho por Jesús, nuestro Señor, que si no creyéramos al Evangelio y si no permaneciéramos en su palabra, pues también seríamos condenados. Ahora, en el versículo 3 dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora aquí viene algo bastante trascendental. En el contexto de los israelitas, el día de reposo les fue dado con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para que confiasen en que Dios es quien les sustenta. Él es el que les da la vida, el aliento y todas las cosas. Eso lo tenían muy bien claro. Recuerden que Pablo lo expresó, se lo enseñaba. Dice, guardar el día de reposo era obediencia, confianza y dependencia de la provisión de Dios. Ahora, uno mira en el caso, y eso es lo que los cristianos evangélicos, hijos de Dios, experimentan y viven cuando ordenan su día, su agenda diaria y le dan la preeminencia a la comunión con Dios, le dan la preeminencia a su comunión con Cristo, le dan la preeminencia a estar en el Espíritu, le dan la preeminencia a la palabra de Dios, le dan la preeminencia a congregarse, le dan la preeminencia a la predicación de la palabra, le dan la preeminencia a la oración, a la intercesión. Entonces, de esa manera están que también los hijos de Dios estamos mediante el evangelio entendiendo, viviendo el reposo que tenemos en Cristo, el estar unidos a él, guardándonos también en nuestro corazón de no hacer las cosas en nuestras fuerzas, pensando que es por nuestra habilidad, por nuestra capacidad que podemos sostenernos en esta vida. Esa es la trascendencia que para ellos tenía en ese momento, pero para nosotros hoy tiene mucha más trascendencia. Y eso habla de descansar, de reposar en Dios, de depender de que Él es quien nos sostiene. Jesús nos da el verdadero reposo. Él es Señor del día de reposo. Podemos parar de hacer las cosas que consideramos importantes y vitales, en las cuales estamos turbados y afanados. ¿Para qué? Para escoger la buena parte que nunca nos será quitada. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Marta. Lucas capítulo 10, 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto cuando cuando nosotros lo entendemos también en el contexto de la gracia de Dios, en la doctrina de los apóstoles y los profetas, usted ve el versículo 41 hace referencia a que nosotros pongamos únicamente la mira en las cosas de esta vida, ¿sí? En las cosas que se ven, como si fuese solamente en esta vida que esperamos en Cristo. Entonces, eso es lo que representa Marta con su afán y esa turbación que tenía en su corazón por las muchas cosas que tenía que hacer y atender, que sí, que eran importantes, sí,
que eran vitales, sí. E inclusive Jesús privilegia el que se le preste atención a que se le brinde atención, ¿sí? Porque es que es eso. Recuerdan ustedes también que este pasaje está también, usted lo puede también entender, lo podemos entender cuando Jesús dice a una de las iglesias de Asia que sí, que ellos estaban trabajando arduamente, con arduo trabajo y paciencia por amor de su nombre, pero que no estaban, no habían permanecido en el primer amor. O sea que una cosa que tenemos de tener bastante claro es que Jesús privilegia que nosotros le prestemos atención antes que brindarle atención. O sea, él privilegia que el primer amor a que nosotros trabajemos arduamente por amor de su nombre. Primero nos aseguraremos de hacerlo de María, de escoger la buena parte, de poder disponer el corazón, con un corazón voluntario, ¿cierto? Ya guiado por el Espíritu Santo, en la obediencia a Dios, en la obediencia a Cristo, por su palabra, y prestar atención a la voz del Hijo de Dios. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Vea, con lo que Marta estaba afanada, con lo que Marta estaba turbada, pasaría. El cielo y la tierra pasarán. Pero Jesús dijo, mis palabras no pasarán. Nadie podrá quitar de nuestro corazón aquello que nosotros hemos recibido de Cristo. Es escoger la buena parte. Quien se ha unido a Cristo en un solo espíritu con él, ha hallado descanso para su alma y tiene la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén, donde se cumplirá la palabra que está escrita. Apocalipsis 21, 2 al 4 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjese usted que el capítulo 35 de Éxodo está hablando es precisamente de los preparativos, de las ofrendas que había de recibir Moisés por parte del pueblo para toda la elaboración del tabernáculo, todo. Pero este pasaje nos dice que he aquí el tabernáculo de Dios, ese verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, esa casa, la cual casa somos nosotros, esa casa que construyó Jesús para su Padre y sobre la cual es fiel, como también lo fue Moisés en el pueblo concerniente para el oficio por el cual Dios lo había dispuesto como siervo en favor del pueblo de Israel. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Listo? Bueno, entonces un corazón voluntario que tiene la mira en las cosas de arriba, mediante las preciosas y grandísimas promesas de Dios, ¿cierto? Cerca de la vida eterna. Es un corazón voluntario que ha entendido la trascendencia del reposo en Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto de que trata este capítulo 35 es: el corazón voluntario ofrenda generosamente para la obra de Dios. Veamos cómo el mismo pasaje nos lo dice y luego la doctrina del Señor. Éxodo 35. Para esto vamos a ver Éxodo 35, versículos 4 al 9, versículo 23 y luego al 24 y el versículo 29. Entonces, Éxodo 35, 4. Recordemos, el corazón voluntario ofrenda generosamente para la obra de Dios. Dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo:
Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Entonces, recordemos que ninguna acción, ninguna obra que el hombre haga para Dios será recibida por Dios como una obra de voluntad de su corazón, generosa de corazón, a menos de que el hombre haya determinado en su corazón sujetarse a la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Moisés al principio les dice que esto es lo que Dios ha mandado. Entonces es en virtud de eso que Dios ha mandado, ¿cierto? Que se lo vuelve a repetir nuevamente. Eso es lo que Dios ha mandado, ¿sí? Ellos obedecen. Entonces, a partir de esa obediencia es que ellos empiezan a manifestar esa voluntad de corazón, ese corazón voluntario y aparte de eso, esa generosidad de corazón. Entonces, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite del alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y salió, dice, en el versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y luego en el versículo 21 dice, y vino todo varón. Vean, aquí, a quien su corazón estimuló. Esto, amados hermanos, definitivamente es por la gracia de Dios. Hoy la manera de estimular a la gente es más bien, es como motivar la codicia de la gente a través de el famoso discurso del evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El famoso discurso del evangelio de la prosperidad. Se estimula entonces no un corazón voluntario y una generosidad a partir del temor de Dios, sino la codicia del corazón, de a ver qué saco de ganancia si yo doy tanto o diezmo tanto. Ahora, vino todo varón a quien su corazón le estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad. Pero entonces esto, amados hermanos, es ¿por qué? Porque quien les estaba presidiendo allí era Dios. Jehová, Jehová, capítulo 34, yo soy el que soy, el Señor, fuerte, misericordioso, clemente, compasivo, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? Él está con su poder allí, con su autoridad allí, con su presencia allí, y eso es lo que hace, amados hermanos, que los israelitas procedan de esa manera. Y fíjense que es muy a pesar de que para ese momento el corazón de ellos era duro de servicio. Así como Dios se lo dijo a Moisés, este pueblo es duro de servicio, duro de servicio. Y recuerden que ellos en sus corazones se habían vuelto a Egipto, pero ellos están procediendo de esta manera porque el poder, la autoridad y presencia de Dios estaba actuando en ellos. ¿Para qué? Porque Dios estaba encaminando todo el desarrollo de las cosas que estaban aconteciendo en el pueblo para el cumplimiento del tiempo. Nada de lo que está pasando aquí es ajeno al evangelio. Todo lo que está pasando aquí era figura también, sombra de lo que Dios haría. Por eso leímos allí en Apocalipsis. Todo está aconteciendo dentro, como dijeron en la oración que hacen los apóstoles, cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Porque el pleno anticipado conocimiento de Dios está encaminando todo para allí, como actualmente pasa. Todo lo que está sucediendo está pasando para que tenga cumplimiento la palabra de Dios. Esto no fue porque ellos quisieran hacerlo, no fue de una determinación propia, sino por la misma obra de Dios. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Y fíjate que inclusive
El tabernáculo estaba afuera, lejos del campamento, y que el único que iba allí al tabernáculo de reunión era Moisés. Allí llegaba la presencia de Dios en la nube, y luego Moisés salía y hablaba al pueblo. Es que ni siquiera ellos tenían acceso al tabernáculo. El tabernáculo estaba lejos, fuera del campamento, porque habían pecado con lo del becerro. Sin embargo, ahí está actuando Dios. Con ofrenda, dice, vinieron con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Este capítulo sería, por así decirlo, si un evangelista de la prosperidad lo coge, creo que hace un daño terrible. ¿Por qué? Porque lo va a usar para mal. Pero gracias a Dios que todo esto está sujeto a Cristo. Y lo entendemos porque es Dios obrando en el corazón de un pueblo que es duro de servir, que está ciertamente apartado de Dios, que Dios tiene que poner su tienda, su campamento, su tabernáculo lejos del campamento de ellos y hablarles por medio de un mediador que es Moisés. Así Dios también ha establecido un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 23 dice, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Versículo 24, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, dice, trajeron a ofrenda voluntaria a Jehová. Veamos cómo lo aplicamos de manera correcta. Cuando se obedece a la sabiduría de Dios, se podrá desarrollar un corazón voluntario que dará con generosidad para la obra de Dios. ¿Listo? Luego, es necesario tener claro que esta obediencia, voluntad y generosidad es porque los hijos de Dios están involucrados y comprometidos en el desarrollo de la obra y progreso del propósito del Padre mediante la predicación del Evangelio. Lucas 8, 2 al 4 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, dicen que le servían de sus bienes. Luego, Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Filipenses 4, 14 al 19. Sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahora veamos el último.
Tercera carta de Juan, versículos 5 al 8. Amado, hablando Juan de Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Podríamos decir entonces de esa voluntad de corazón, de ese corazón voluntario y generoso que ofrenda, que da para el desarrollo del propósito de Dios. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, para que cooperemos, dice, fíjense que entonces el corazón voluntario, un corazón voluntario, generoso, que está sujeto a Cristo, que está sujeta a la sabiduría de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo, va a cooperar con la verdad. Ese es el propósito de un corazón voluntario y generoso. Entiende entonces el reposo, entiende que ha de escoger la buena parte, entiende que ha de atender a la palabra de Cristo y proceder de acuerdo a ella, obedientemente. Entonces podrá desarrollar un corazón voluntario, generoso, que contribuya para el desarrollo de la obra del ministerio, para que coopere con la verdad. Y por último, vamos a ver entonces el corazón voluntario. Sirve según la sabiduría que le fue dada. Bueno, antes de este último, en los ejemplos que vimos, en el caso de las mujeres que servían a Jesús, ¿cierto? En el caso de la iglesia primitiva, en el caso de los filipenses y en el caso de Gallo, usted puede ver en cuál de todos esos casos, de esos cuatro, usted ha tenido un corazón voluntario y generoso con el cual ha contribuido y ha cooperado con la verdad. Y esas son como las cuatro instancias, ¿no?, en las que podemos por el momento situar esa voluntad de corazón y esa generosidad para la obra del ministerio. Apoyando un ministerio específico, como en el caso de Jesús o del apóstol Pablo, apoyando el desarrollo de la obra de Dios a través de una institución como la iglesia, o también cooperando con la verdad desde la voluntad de corazón guiada por el Espíritu Santo para ayudar a los que van predicando el evangelio. ¿Listo? De manera individual. Entonces aquí tenemos el tercero. El corazón voluntario sirve según la sabiduría que le fue dada. Porque recordemos que el tener un corazón voluntario no es algo propio del hombre, es algo que Dios ha hecho en el hombre. Es por gracia, hermanos. Es por gracia. Es por la sabiduría de Dios. Entonces, aquí tenemos Éxodo 35, versículo 10, versículos 25 al 26 y versículo 30 al 35. Entonces dice así: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Luego, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Qué hermoso esto, ¿no? Y ha puesto en su corazón, y ha puesto en su corazón, tengamos en cuenta esto. Así mismo Dios lo hizo en el pueblo, pero también en Bezaleel. Él va a construir el tabernáculo. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Abisab, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón. Nuevamente. Para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño.
Ahora, miremos 1 Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31, para que le demos la aplicación ya a nosotros como tal. Bienaventurados los israelitas y Bezaleel y Aholiab, que Dios les concedió la sabiduría para que aparte del corazón voluntario y generoso también pudiesen desarrollar cada uno aquello para lo cual Dios les había dado una capacidad especial. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cada uno de nosotros, de parte de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, ha recibido una labor específica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que mediante el desarrollo de esa labor también podamos contribuir para el desarrollo del propósito de Dios mediante la predicación del evangelio y el hacer discípulos a todas las naciones. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, tenemos entonces un corazón voluntario, ¿cierto? Regido por la sabiduría de Dios, que a su vez va a ser un corazón voluntario y generoso, porque ha experimentado la generosidad de Dios mediante la gracia de Dios. Pero también tenemos un corazón voluntario, generoso, experimentado en la gracia de Dios, que está sujeta a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, que reposa, descansa en la soberanía de Cristo, en el señorío de Cristo en su vida, escogiendo la buena parte, pero también se dispone para servir, para ser útil, de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado. Pero hay algo que rige todo esto. Y el apóstol lo dice aquí, 1 Corintios 13:13. Ese camino más excelente es el amor. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces usted y yo podemos, mis amados hermanos, desarrollar un corazón voluntario, un corazón que sea generoso, un corazón que esté dispuesto a servir, un corazón regido por la gracia de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para permanecer en la fe, en esa fe que permanece, regidos por la gracia de Cristo, por el Evangelio, por la revelación que el Espíritu Santo da constantemente, cada día a los hijos de Dios, porque a los que Dios les concede por el Espíritu Santo revelarles las cosas que Dios les ha concedido. ¿Para qué? Para firmeza también de esa esperanza que tenemos como firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde entró Cristo mismo en sacrificio por el pecado, para presentarnos delante de Dios. Podemos entonces tener esa firmeza en la fe, podemos tener esa firmeza en la esperanza, pero también permanecer en el amor de Cristo. Permaneciendo en su palabra, permaneceremos en el amor de Cristo. Por eso es que todo el desarrollo de un corazón voluntario estará regido por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amor que nos ha manifestado Cristo y que tenemos de parte de Dios por medio de Cristo. De esa manera, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de este servicio. Aquí está la recopilación. Primer punto, el corazón voluntario vive y entiende el día de reposo. El corazón voluntario ofrenda generosamente para la obra de Dios. El corazón voluntario sirve según la sabiduría que le fue dada. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a ti por tu grande misericordia. Estamos muy agradecidos contigo porque estamos, Señor, gozosos de que nos hayas dado a tu Hijo Jesús
y con Él todas las cosas. Reconocemos que si tenemos un corazón voluntario, generoso y dispuesto para servir, es porque tú has hecho esta obra en nosotros. Es por la misma vida de Cristo en nosotros, a quien estamos unidos en un solo espíritu con Él y regidos por el Espíritu Santo, por medio de tu sabiduría. Solo así, Señor, podemos tener ese corazón voluntario. Y rogamos, Padre, para que todos tus hijos y tus hijas experimentemos esa gracia tuya y esa bendición de poder servirte, Señor, con alegría, con sencillez de corazón, con humildad, para el progreso del Evangelio, para contribuir, para aportar, para ayudar, para servir en el desarrollo de la obra, cooperando con la verdad y cooperando con aquellos que predican la verdad, que sirven, Señor, en el nombre de Jesús, para que otros puedan ser salvos. Padre, mantén en nosotros esta voluntad de corazón, regidos por el amor que tú has derramado en nuestros corazones, para que en todo tú tengas la preeminencia, Jesús tenga la preeminencia, el Espíritu Santo tenga la preeminencia, tu palabra tenga la preeminencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén.